En éxitos hasta las 5 de la tarde y pongo en contexto nuestra primera entrevista del día en esta primera hora para Caracas. Leo del informadorve.com. Pese a que en 2005 la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró a Venezuela como territorio libre de analfabetismo, un estudio reciente del Centro de Investigaciones Populares encontró que 4.5% de las personas consultadas se autoperciben como analfabetas, una cifra que por ejemplo, entre otras citadas por este medio, la profesora de Trabajo Social de la Universidad Central, Mirla Pérez, es significativa debido a las condiciones del sistema educativo del país. Y aquí me detengo para consultar cómo estamos en esta área, en educación además, y en lo que se supone que de acuerdo al sistema que se mantiene en el país, se había prácticamente erradicado, que es el analfabetismo en el año 2005. Bueno, ¿cómo estamos en este momento? Lo vamos a revisar con Fernando Aponte, quien es abogado, egresado de la UCB, es filósofo, es licenciado en educación, egresado de la UCAP, es docente del Tecnológico Américo Vespucio, UTIRLA, Colegio de Belén, entre otras instituciones educativas. ¿Cómo está? Bienvenido, profesor. Muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy amable en cederme este espacio para comentar un tema tan de moda y tan presente en nuestra época. A ver, Bien y tan complicado, por importante, cierto. tan de Sí, moda, yo señor. diría que muy importante, es la base, ¿no?, del desarrollo de un país, la Claro, educación. claro que sí. Desde hace muchos años tengo, como le decía a una de mis estudiantes, en estos días justamente hablábamos del tema. Hemos estado hablando bastante sobre el particular, porque desde un principio cuando se hizo la declaratoria de Venezuela como territorio libre de analfabetismo, muchas personas dudaban de las cifras reales de la época, naturalmente. Por supuesto, allí había siempre un trasfondo, por supuesto, político, pero también había una preocupación educativa, porque se percibía también el problema de qué cosa efectivamente es el analfabeta y cómo se percibe la gente a sí misma. Le voy a poner, por ejemplo, una experiencia que tuve en el pedagógico hace unos años. Había una señora, bastante mayor ella, 70 y tantos años de edad, que estaba cursando el primer semestre de educación. Era su sueño de toda la vida, graduarse en la carrera, y ella comentaba en clase, compartía con todos los estudiantes y conmigo, que gracias a las misiones sociales del gobierno bolivariano, había logrado, primero, aprender a leer y escribir, y después, efectivamente, el título de bachiller. Pero por supuesto ella me pedía en ese momento libros o materiales para ella complementar sus estudios. Yo le decía a ella, bueno, ¿y por qué tú me dices eso? Porque yo supongo que de alguna parte sacaste esa idea. Y ella me decía, bueno, porque ciertamente las misiones me ayudaron en mucho, pero por supuesto si yo solo me quedo con ese material, naturalmente soy una analfabeta funcional. Y yo, ajá, qué interesante. Wow. Interesante que ella se percibiera a sí misma una persona mayor, que había logrado, y agradecía por supuesto las misiones, ese logro pues académico de ella, lo agradecía mucho, pero se percibía a sí misma como analfabeta funcional porque decía, hay muchos términos que no conozco, muchas palabras técnicas, etcétera, etcétera. Y parte del problema del analfabetismo venezolano actual lo percibo personalmente por ese lado. No solo está el hecho de las personas que, bueno, 4%, casi 5%, es una cantidad tremenda para un país como Venezuela. No estamos hablando de una cifra fácil de manejar ni de digerir, Que en ¿no? ese caso se puede interpretar, profesor, para entender bien, cuando dice, se autoperciben como analfabetas, ese 4.5%, que es, como bien dice usted, un porcentaje importante. Esa percepción reportada es de no saber leer y escribir, de lo básico. Aparentemente eso es lo que parece Sería que eso. el estudio revela, que directamente no saben ni leer ni escribir. Entonces no estamos hablando de estas personas como el caso que comento, que es bien interesante, pero que es el que normalmente el docente en el aula de clase suele enfrentar, es decir, el estudiante que tiene problemas para comprender la lectura, para analizar el texto, para analizar el discurso, incluso el discurso hablado del profesor o de alguno de sus compañeros. ¿Qué pudiéramos decir? Hay muchísimas variables. Estamos hablando de la época de las redes sociales. Nuestros videos normales en las redes duran 1, 3, 4 minutos como muy largos. Y ahí pudiéramos discutir que quizás se trata de eso y por eso el discurso largo es incomprendido. Pero si volvemos al punto original, que una cantidad de la población no sepa leer y escribir o considere que no está en capacidad de hacerlo,
es una señalización bien fuerte para nosotros como sistema educativo. Nos llama a cada docente y a cada ciudadano venezolano a la reflexión. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos dejando de hacer? Claro, pero ahí también me imagino que debe ser un grupo que corresponde a las nuevas generaciones, porque si en el 2005, claro, también como aclara usted, ¿no? Por Que supuesto. tenía su matiz político, pero igual, si supuestamente avanzaron en ese tema de alfabetizar, Sí. me imagino que entonces ese 4.5 corresponde más a nuevas generaciones que no se han podido formar. Y agrego este dato también que es importante, Sí. dice que el estudio revela solo 11.4% de los consultados ha logrado culminar la primaria, mientras que 34.2% completó la educación secundaria. Gravísimo. 18.3% son estudiantes universitarios, 28.3% cuenta con un título universitario y solo 3.3% posee un doctorado. Bueno, imagínese usted que una persona que le diga a uno, empecemos por el último dato, que eso es, bueno, eso es tétrico, ¿no? Que una persona me diga que tiene doctorado pero no sabe leer y escribir, bueno, allí quizás estamos hablando de analfabeta funcional. Vamos a quizás ser conciliadores, ¿no? Porque posiblemente se trate de eso. Ya Pero ¿y va, el pero puede porcentaje haber, porque aquí lo mayoritario? que dice es de las personas que solo lograron, el 3.3% posee un Ujú. doctorado, habría que poner en contexto si tiene que ver con esa misma consulta, ese mismo grupo, o no, sencillamente es otro grupo que está incluyéndose en este estudio, pero Exactamente. debe ser porque obviamente el que no sabe leer y escribir difícilmente, al menos de que no se vaya pasando por el apoyo del No, sistema, es que allí pero no habría manera. ¿Cómo no hay llegarías, por manera. ejemplo? Imagínate, yo te puedo creer el pregrado que una persona pueda cursar un primer semestre y no se perciba fácilmente eso. Bueno, si solo le hacen exámenes orales, quizás. Pero disculpa, en el doctorado tienes que escribir una tesis. ¿Cómo Mm. pasaste? No puede ser. No, Quizás esto el tiene que estudio ver está con la incluyendo educación otras pública personas también. principalmente. Sí, Sí, educación sí, pública sí, como estamos en este momento. Pero sí. sobre el 4.5 sí es de personas que se perciben o se autoperciben Ujú. analfabetas, que es una cifra importante. No, Ahora, naturalmente es grave. exacto. Ahora, también quería su reflexión, profesor, porque además es filósofo, estamos Sí. hablando, para aquellos que recién están conectando, que están escuchando, bueno, a Fernando Aponte, abogado, egresado de la UCB, filósofo, licenciado en educación también, es docente activo, y estamos hablando del analfabetismo, como estamos en Sí. Venezuela, y mencionaba esa persona por usted citada que se consideraba, si no seguía aprendiendo, analfabeta funcional. Y yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, hay gente que puede estar muy bien formada y uno lo siente en la percepción, el criterio, a veces hasta falta Ujú. de sentido común en las respuestas y el abordaje de ciertas situaciones, incluso del país, que fuese un analfabeta funcional. Ciertamente se percibe mucho porque da la impresión de que fuesen personas que a pesar de estar entendiendo exactamente, o al menos eso parece, pareciera que están entendiendo lo que uno les plantea, lo que uno dice, y después la respuesta va literalmente por cualquier otro lado que no tiene ninguna relación con lo que le están preguntando. Ajá. Verbigracia a lo que estamos diciendo en este momento. Eh, ¿Cómo hacemos con ese porcentaje de población? ¿Qué hacemos con ellos? ¿De dónde salieron? ¿Quiénes son? Si percibimos, como usted decía hace ratito, que son personas de las nobles generaciones que se han formado después de 2005, es decir, personas, niños, chamos, que no han tenido oportunidad de estudiar, bueno, hay una percepción general de que hay algo preocupante en el hecho de que te Ujú. montes en un vehículo de transporte público y el niño que te cobra, te das cuenta que debería estar en la escuela o haciendo Ujú. tarea. Y el niño que te habla te dice, bueno, el pasaje, 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 pasaje. Y no pronuncia ni siquiera la palabra pasaje, sino dice algo así como pasaje. Es quizás una tontería coloquial que pudiera uno decir que se está poniendo uno exótico al decir ese caso. Pero ¿y si esa persona es uno de estos niños dentro de este estudio? ¿Y si Mm. ese niño específicamente no sabe leer, escribir, está trabajando o está produciendo por la razón que fuere? Porque no podemos tampoco ponernos a especular, no la sabemos, la razón real. Pero el cuento es que esa persona no sabe leer y escribir. Y esa persona, tarde o temprano, puede también tener la percepción de que no lo necesita, que era parte del problema por el cual el gobierno de Luis Herrera Campins, ahora no tan bien recordado por muchos venezolanos, lanzó aquel famoso programa de Acude, Mm. aquel programa para autogestionar el proceso de aprendizaje, donde la persona recibía una cantidad de libros, una cantidad de materiales para aprender a leer y escribir. Pero había personas que consideraban que no era así. Le pongo un ejemplo de mi propia vida. Mi abuela, la mamá de mi papá,
pues nunca aceptó los libros de Acude, le parecía que le estaban ofendiendo porque la estaban mandando a leer y escribir. Una persona, claro, obviamente una persona ya muy anciana desde el punto de vista mental, no pensar en superarse a pesar de la edad. ¿Cuál es el problema? No veo ningún problema en eso. La edad no es un límite, pero trabajar con estos chamos es una urgencia para este país, porque nosotros tenemos unas generaciones juveniles e infantiles enormes. Tenemos todavía la pirámide de población inclinada a los jóvenes y a los niños. Entonces, que esas personas de nuestro futuro no tengan una preocupación por lograr alcanzar algo en ese preciso momento, en este preciso instante de su vida, incluso lo básico de saber y escribir, es preocupante. Es un llamado de alerta para todos. De espalda al mundo una persona que no sabe leer y escribir, mira todo lo que se señor. pierde y lo manipulable que puede ser. Pero ahí también la pregunta, profesor, y para cerrar, ¿cómo se puede incentivar a alguien a que se forme, se eduque, se siga preparando, siga trabajando el pensamiento crítico, ese sentido común que a veces, bueno, como siempre dice la frase, es el menos común de los sentidos? ¿Cómo hacer para lograr eso? Si tomamos además el ejemplo que usted puso al inicio de la señora mayor que dijo, yo no me voy a quedar aquí porque si no me voy a quedar como analfabeta funcional, aunque ella reconoce, y eso también hay que reconocerlo, que fue su formación inicial, el aprender a leer y escribir ya en tercera edad o bastante mayor a través de los programas sociales del gobierno. ¿Cómo lograr que la gente como ella? Bueno, en primer lugar, o muchos piensen como ella. Bueno, en primer lugar, creo que lo primero y fundamental es trabajar un apoyo a nivel social. La familia y la sociedad tienen que valorar cada vez más ese proceso. Necesitamos campañas informativas, necesitamos muchas personas que estén repitiendo día y noche, noche y día, este mensaje. Vale la pena estudiar, vale la pena superarnos. Necesitamos crear, necesitamos ser críticos, necesitamos tener opinión propia, necesitamos criterio, necesitamos hacerlo. En la medida en que nuestra sociedad y cada familia va fomentando esto y vamos alegrándonos de los pequeños pasos que cada persona va dando, eso va creando conciencia y va creando país. Porque sin ello... Como una bola que va creciendo, ¿no? Claro, sin ello, si no hacemos ese efecto bola de nieve, muy amable por la metáfora, si no hacemos ese efecto bola de nieve, no logramos nada porque tenemos a un grupo de personas que se motivan, la podemos lograr atraer a la educación, atraer a la lectura, la emocionamos, pero cuando va al campo de trabajo, si no consigue algo que le dé réditos, que le dé producción, que le permita tener una estabilidad y una calidad de vida, pues no logramos nada porque se rinde. Claro. Si las personas que lo rodean, ay, pero qué risa, tú estás aprendiendo a leer apenas, ¿qué te pasa con esa edad? Si la persona lo ve como algo vergonzoso, tampoco hacemos nada. Tampoco. Entonces, se trata de eso, creo, personalmente. Más primero, bien, exacto, desde el respeto, el orgullo, el esa motivación. Y para terminar, ¿dónde Ujú. ubicamos a los obtusos, a las personas cerradas de mente, dentro de lo que hemos venido hablando, que pueden tener mucho conocimiento, muchos, infinitos, pero que son radicales en su postura y muchas veces no prestan atención, tienen una postura soberbia y más bien buscan imponer su criterio en lugar de abrirse también al criterio del otro? ¿Dónde los ubicamos? Yo creo que fundamentalmente una persona con esa característica, Dios mío, cuesta trabajo decirlo, pero hay que decirlo con todas las letras. Una persona obtusa en ese sentido y en ese contexto que me comenta, tenemos que ubicarlo definitivamente en el analfabeta funcional. Es una persona que puede haber tenido toda la formación académica, toda la preparación que quiera, todos los títulos que desee y todos los trabajos y cargos que pueda haber. Pero si lamentablemente no es capaz de abrirse a lo que es el futuro, el cambio, irse actualizando permanentemente, lamentablemente eso es está lo en esa que categoría. Ahí está, ahí se va a quedar, no va a avanzar de allí y tarde o temprano va a chocar consigo mismo. El problema es que quizás sea tan tarde cuando choque y realmente se dé cuenta de que va a reaccionar, que a lo mejor nadie le entienda su reacción positiva ya en ese momento. Ya es tarde. Lamentablemente será tarde. Gracias. Me ha encantado hablar con usted, profesor Fernando Aponte, es abogado, egresado de la UCB, filósofo, tiene también pues formación en educación, licenciado en educación de la UCAP, es docente activo y hoy hablando del analfabetismo.
en Venezuela, cómo estamos y sus matices. Gracias, profesor, una vez más. Son las 3:47, hacemos una pausa musical y en breve volveremos para hablar lo que no pudimos ayer con Francis Cohen, presidente de Fundana, sobre la llegada de Ismael Cala para presentar el programa El vuelo de la cometa y también a beneficio de Fundana, igual que la obra de la que hablamos el otro día con Vladimir Aguilera, que ya es parte de este programa en el segmento Curando Cultura General. Él está haciendo el montaje del Negro y el Catire y también ese montaje contempla, por supuesto, aporte a la fundación. De eso y más hablaremos con Francisco en unos minutos.